Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía y al doctor Miguel Ángel Celis por la invitación a compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo en estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson forma parte de uno de los trastornos del movimiento, que son enfermedades del sistema nervioso central, generalmente de tipo degenerativo y que se caracterizan por la dificultad en el control de los movimientos de los pacientes. Afectan a todos los grupos etarios y generalmente son de muy difícil control desde el punto de vista farmacológico, con una repercusión importante en la calidad de vida de los pacientes. La enfermedad de Parkinson es el más común de estos trastornos y se presenta de una manera muy frecuente, con una incidencia de 29 casos por 100.000 habitantes y con una prevalencia hasta de 2 casos por 1.000 habitantes. Se considera que es superada únicamente por la enfermedad de Alzheimer y, de acuerdo a los criterios que regían previamente la inclusión de pacientes para tratamiento quirúrgico, solo al 5 al 10% eran candidatos a la cirugía. Sin embargo, hoy en día sabemos que hasta un 30% de ellos son candidatos a beneficiarse de estos tratamientos. Vemos cómo los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen 2 fases de su enfermedad. Una fase en la cual están sin el efecto de la levodopa, es decir, se encuentran en off, en donde todos sus movimientos se encuentran enlentecidos, donde se presenta rigidez, temblor, dificultades para caminar, dificultades para hablar o para escribir, y que mejora al principio de la enfermedad con la administración de la levodopa. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, se van haciendo menos sensibles y presentan las complicaciones propias de la enfermedad. Estos pacientes tienen dificultad para moverse, para atravesar espacios pequeños y conforme progresa la enfermedad se agregan otros efectos secundarios por el tratamiento. Cuando toman sus medicamentos, cambian ese estado hipocinético por este estado hiperkinético que se caracteriza por movimientos también involuntarios, en este caso son discinesias de tipo bálico. Entonces el mismo paciente que no podía moverse ahora se mueve de manera totalmente descontrolada. Y hay otro tipo de discinesias que son de tipo coreico, en donde el paciente simula estar bailando. Corea en griego significa baile. Entonces, literalmente, si ustedes le pusieran música a esta paciente, estaría bailando. Esto para ellos representa un desgaste energético muy importante y, por supuesto, tiene un efecto social inaceptable. El tratamiento de los trastornos del movimiento no es nuevo, inicia desde mediados del siglo XX en el boom de la estereotaxia con Spiegel y Weissis, así como el profesor Talleyrand con el diseño de los sistemas de estereotaxia, así como por el profesor Lexell. En 1959 ya se crean atlas humanos por Schaltenbrand y Warren, y estos atlas son hasta la fecha utilizados en la localización de estructuras cerebrales para el tratamiento de trastornos del movimiento. Inicialmente se hacían procedimientos ablativos consistentes en talamotomía, palidotomía, y con el advenimiento de las nuevas técnicas de imagen, tomografía en los 70s, resonancia magnética en los 80s, se reabre la oportunidad a hacer la localización de las estructuras cerebrales, y la levodopa, que había prometido mucho en su aparición, pasa a un segundo término. A partir de 1990 se generan los estimuladores implantables. Se hace la primera estimulación del núcleo subtalámico en 1993, del núcleo pedúnculo-pontíneo en el 2005, y en el 2013 se diseña la estimulación de asa cerrada o closed loop stimulation. Lo que se pretende con este tratamiento es modificar los circuitos de movimiento, la vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta, que se encuentran afectados por la depresión de la dopamina en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Los electrodos se colocan de manera profunda hasta diversos núcleos dependiendo de las características de la enfermedad de los pacientes, y esta corriente que se libera a nivel de estos núcleos modifica la actividad de las neuronas de tal manera que nosotros las podemos activar o las podemos inhibir dependiendo de las características de la enfermedad. Estos pacientes son seleccionados a través de un proceso, tienen que cumplir criterios de inclusión, deben tener ausencia de los criterios de exclusión
y son presentados en un comité multidisciplinario muy estricto para decidir si son candidatos a la cirugía. La cirugía se lleva a cabo con anestesia local, con un sistema de estereotaxia. Nosotros utilizamos el sistema Zamorano-Dujovny y el CRW. Se utilizan diversos métodos de localización de los núcleos. Utilizamos, de manera histórica se ha usado la ventriculografía. Actualmente ya muy pocos centros en el mundo la utilizan. Utilizamos más bien los atlas y la visualización directa de los núcleos. Estas son imágenes del núcleo subtalámico, uno de los principales targets. Es una pequeña estructura de 12 milímetros de largo y lo importante de la consideración de estas dimensiones y relaciones es que un error de menos de 2 milímetros, puede afectar la calidad de la estimulación. Hay otros targets que utilizamos, por ejemplo, el tálamo para temblor esencial y el núcleo pedúnculo pontino para síntomas resistentes a la levodopa. Es todo un procedimiento que se hace con anestesia local en la cual participa el paciente. Se hace microregistro cerebral para localizar con mucha precisión los núcleos cerebrales y se hace estimulación transoperatoria para evidenciar el efecto que tiene la estimulación durante la cirugía. Estos son los diversos sistemas de estereotaxia que utilizamos, desde el Zamorano-Dujovny, CRW y Lexel. Es una cirugía que se hace a través de un pequeño trépano, a través del cual se van a introducir los electrodos cerebrales. Estos electrodos se colocan en forma paralela hasta en 5 trayectorias. Nosotros generalmente utilizamos 3 porque consideramos que es suficiente para hacer una localización espacial adecuada del núcleo. Se pueden acomodar en forma de X o en forma de signo de más, dependiendo de la estructura que nosotros localicemos. Y nosotros vamos a obtener un registro que nos permite identificar la actividad de las neuronas de acuerdo a sus patrones de disparo. Esta es la actividad típica del núcleo subtalámico. Tiene un patrón específico de frecuencia, de morfología, de distribución temporal y amplitud. Conforme nosotros vamos entrando y conforme vamos profundizando en el núcleo, vamos viendo el cambio de la actividad hasta pasar a la zona inserta y posteriormente al núcleo subtalámico, y conforme seguimos profundizando, llegamos a la sustancia negra, de tal manera que tenemos un mapeo completo del núcleo. Si nosotros disponemos una trayectoria central, una trayectoria medial y una lateral, podemos hacer un mapeo electrofisiológico de esta pequeña estructura. Se hace una estimulación transoperatoria para evidenciar el beneficio que tiene el paciente durante la cirugía. El paciente participa y se le aplican escalas de UPDRS, que es una escala internacional, para ver el beneficio que tiene durante la cirugía. Se haga donde se haga la cirugía, el centro que la lleva a cabo debe tener los neurólogos con la capacidad para hacer una valoración validada de estos pacientes. Una vez que se termina de decidir por efecto de la estimulación y por microregistro cuál es el mejor sitio, se coloca el electrodo definitivo y se hace un control por rayos X para ver que tenga la posición exacta de acuerdo al registro cerebral. Posteriormente se coloca el generador. Actualmente los generadores son capaces de controlar los dos lados, los dos electrodos. En la enfermedad de Parkinson se colocan siempre 2 electrodos porque es una enfermedad bilateral. Tenemos pacientes que han sido operados en los cuales podemos evidenciar el cambio que han pasado desde el preoperatorio con dificultades importantes para caminar. Este es un paciente de 39 años de edad, un carpintero, ya con 8 años de evolución de la enfermedad, con mucha dificultad para desplazarse, con alteraciones posturales importantes, con discinesias importantes. Esta es la valoración del mismo paciente una vez que se han colocado los electrodos, pero con los estimuladores apagados. Vean cómo conserva la misma dificultad para deambular. Sin embargo, después de que se le encienden los electrodos en la misma sesión, se retiran puntos, se encienden los estimuladores, le hacemos unas cuantas preguntas al paciente y vean la diferencia en el desempeño de la marcha. Es el mismo paciente 5 minutos después. Tenemos muchos más casos, casi todos nuestros casos son de la misma calidad, pacientes graves con
congelamiento de la marcha. Este paciente no puede dar la vuelta, le cuesta mucho trabajo caminar, su marcha no es espontánea, es como si estuviera marchando literalmente. Este es al momento de retiro de puntos y previo al encendido de los estimuladores. Vean igual la dificultad que tiene para caminar. Y está en off, quiere decir que no tiene levodopa y está apagada la estimulación. Y una vez que encendemos el estimulador, la diferencia en la marcha del paciente. Es decir, aquí también está sin levodopa, es puro efecto de la estimulación. Y otros pacientes, esta paciente es un ejemplo de Parkina 2, una paciente joven que no tolera la levodopa, totalmente discapacitada, ya en silla de ruedas. Y vean el efecto de la estimulación un mes después de la cirugía. Una paciente que de suyo no toleraba la levodopa. Entonces, estos pacientes con estimulación del núcleo subtalámico mejoran todos los aspectos de la enfermedad y se les puede ofrecer una reducción de las dosis de levodopa de más del 50%. Otros targets se pueden utilizar para el control de las discinesias o distonía, temblor y para síntomas resistentes a la levodopa. Complicaciones quirúrgicas, las internacionales son 3% de riesgo de infección, 5% de riesgo de hemorragia. Nosotros afortunadamente no tenemos ni un solo caso de infección, ni un solo caso de hemorragia. Es todo un proceso, no solo es operar al paciente y prenderlo, tiene que seguir todo un protocolo de seguimiento con su neurólogo para el ajuste de los parámetros de estimulación y el ajuste de la levodopa. Y otros pacientes se ven beneficiados de esta terapia, no solo los pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes con distonía también se pueden ver beneficiados, pacientes totalmente discapacitados. Y las nuevas indicaciones, que son trastornos psiquiátricos, otros síndromes parkinsónicos, demencias, dolor, síndromes neuropsiquiátricos como Gilles de la Tourette, adicciones, epilepsia, obesidad. Cada día aparecen más indicaciones de la estimulación cerebral profunda. Es una excelente alternativa cuando se seleccionan bien los pacientes, cuando se lleva una metodología muy estricta para la colocación de los electrodos y cuando se interviene por parte de un comité multidisciplinario para seleccionar y manejar a estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Sin embargo, hoy en día sabemos que hasta un 30% de ellos son candidatos a beneficiarse de estos tratamientos. Vemos cómo los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen dos fases de su enfermedad. Una fase en la cual están sin el efecto de la levodopa, es decir, se encuentran en off, en donde todos sus movimientos se encuentran enlentecidos, donde se presenta rigidez, temblor, dificultades para caminar, dificultades para hablar o para escribir, y que mejora al principio de la enfermedad con la administración de la levodopa. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, se van haciendo menos sensibles y presentan las complicaciones propias de la enfermedad. Estos pacientes tienen dificultad para moverse, para atravesar espacios pequeños, central, generalmente de tipo degenerativo y que se caracterizan por la dificultad en el control de los movimientos de los pacientes. Afectan a todos los grupos etarios y generalmente son de muy difícil control desde el punto de vista farmacológico, con una repercusión importante en la calidad de vida de los pacientes. La enfermedad de Parkinson es el más común de estos trastornos y se presenta de una manera muy frecuente, con una incidencia de 29 casos por 100.000 habitantes y con una prevalencia hasta de 2 casos por 1.000 habitantes. Se considera que es superada únicamente por la enfermedad de Alzheimer y, de acuerdo a los criterios que regían previamente la inclusión de pacientes para tratamiento quirúrgico, solo al 5 al 10% eran candidatos a la cirugía. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía y al doctor Miguel Ángel Celis por la invitación a compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo en estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson forma parte de uno de los trastornos del movimiento, que son enfermedades del sistema nervioso